Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Sonia Moset y Teresa Carrasco. Científicos denuncian la atemorización de la población mundial frente al COVID-19. Epidemiólogos de gran prestigio coinciden al señalar que no es real lo que se está diciendo sobre este virus y llegan prácticamente a las mismas conclusiones. Que el COVID-19 en cuanto a peligro es comparable a la gripe estacional, que el miedo es injustificado, que la cuarentena era innecesaria, que el uso de la mascarilla, salvo en casos muy puntuales, es perjudicial, que la mayoría de las muertes relacionadas con el nuevo coronavirus no fueron causadas por el virus, sino con el virus, y que el grupo más vulnerable, es decir, los mayores o personas con enfermedades serias preexistentes, podría haber sido protegido con las medidas convencionales. David Spiegelhalter, mejor estadístico del Reino Unido, presidente del Centro Wintle para el Entendimiento Público de Riesgos y Evidencias del Laboratorio de Estadística de la Universidad de Cambridge, dice que la posibilidad de que una persona mayor se enferme de COVID-19 es la misma que la de enfermarse de cualquier otra cosa, y añade que el nivel de ansiedad de la gente debe ser proporcional a los riesgos que enfrenta, algo que no está pasando con este virus. El doctor condena el que los medios de comunicación jueguen con los números para falsear la verdad. El profesor Nat Witkowski, epidemiólogo alemán que ha sido durante 20 años jefe de bioestadística, epidemiología y diseño de investigación en el Centro de Ciencias Clínicas y colaborador durante 15 años del destacado epidemiólogo Klaus Dietz, tras señalar que la medida más importante es la de proteger los hogares de ancianos, afirma que la medida de poner en cuarentena a la población ha sido absurda en la mayoría de los países, pues en el momento de tomar la decisión ya se había llegado al pico de la epidemia. El doctor señala que el encierro de sociedades enteras ha sido una decisión catastrófica que está causando un daño enorme y ningún beneficio, puesto que todas las medidas fueron contraproducentes. Además afirma que en lugar de cuarentenas, distanciamiento social, cierre de escuelas, mascarillas, pruebas masivas y vacunas, la vida debería haber continuado con normalidad para desarrollar la inmunidad de la población lo más rápido posible. Preguntado sobre la vacuna, dice que no es necesaria. La opinión del profesor Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, es muy similar. Insiste en que hay que proteger solamente a los vulnerables y dejar que el resto siga con su ritmo normal de vida para que se vaya generando inmunidad. Dice que la idea del confinamiento es insostenible y perjudicial. Klaus Pigel, jefe de medicina forense del Hospital Universitario Hamburgo-Eppendorf, entrevistado en 2 ocasiones en sendos programas Prime Time de 2 cadenas de televisión de Alemania, aseguró que el coronavirus está afectando a la sociedad de una manera completamente inapropiada y exagerada. Es el miedo lo que siempre carcome a las almas, dice, y añade que no tenemos que estar especialmente atemorizados, ya que hay muchos otros peligros normales en la vida que nos afectan mucho más. El doctor, a diferencia de lo ocurrido en otros lugares, entre ellos España, hizo autopsias a todos los muertos con el virus en Hamburgo. Su conclusión es que el COVID-19, solo en casos excepcionales, llega a ser una enfermedad mortal, y que en la mayoría de ellos es una infección viral mayormente inofensiva. En el 100% de los casos de los que hizo autopsia, había encontrado las patologías serias preexistentes que produjeron la muerte de los pacientes. Klaus Conlein, autor del libro publicado en 2007, Virusmanía, médico internista de la Universidad de Kiel, Alemania, declaró que las pruebas PCR no son fiables y asegura que son usadas para alimentar la falsa pandemia. Es autor del libro publicado en 2007 y señala que la industria médica inventa continuamente epidemias y obtiene ganancias de miles de millones de dólares a nuestra costa. De todos los expertos, el argentino Pablo Goldsmith, reputado virólogo, bioquímico y farmacéutico, es quizá quien más claro habla y quien tiene una visión más panorámica del asunto. Declaró al periódico Clarín que la sociedad se estaba volviendo loca con algo que no tiene sentido. Cuando alguien le mete miedo al pueblo, hace lo que quiere con él, manifestó. Dice que se creó un pánico que hace de círculo vicioso, culpa a la Organización Mundial de la Salud de generar la psicosis colectiva que estamos viviendo y opina que no podemos seguir siendo víctimas de la presión internacional. Se refiere tanto a la OMS como a los organismos oscuros que han organizado el plan maquiavélico de carácter político, disfrazado de sanitario para esclavizar a la humanidad. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. China.
Arrestan activistas católicos que apoyan democracia en Hong Kong. Santo Domingo, santuario dedicado al Santo Cristo de los Milagros. Venezuela. Los obispos piden votar pese a la falta de garantías. Colombia, Cristo lleva esperanza en medio de pandemia. Pasaremos después a las noticias nacionales. El Papa concede la condición de basílica menor a la concatedral de Vigo. Solicitan en los juzgados la retirada de calles y monumentos de comunistas. 100 lugares especiales de España tocados por la mano de Dios. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco invita a imitar el ejemplo de Santa Clara de Asís. Francisco bautiza a 2 siamesas unidas por el cráneo. Audiencia general, la dignidad humana. Las autoridades chinas arrestaron a activistas que apoyan la democracia en Hong Kong e impusieron nuevas sanciones a los legisladores estadounidenses, como parte de una aparente represión a las libertades civiles en la ciudad. El lunes 10 de agosto, la activista católica por la democracia de 23 años, Agnes Chow, y otras destacadas figuras fueron arrestadas y acusadas por violar la nueva Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que fue puesta en vigor el 1 de julio sin la aprobación de la legislatura de la ciudad. Según la nueva ley, una persona que sea condenada por secesión, subversión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras recibirá un mínimo de 10 años de prisión con posibilidad de cadena perpetua. La definición de terrorismo que contempla esta nueva normativa incluye incendios provocados y actos de vandalismo en el transporte público que busquen intimidar al gobierno de Hong Kong o al gobierno chino con fines políticos. Además, se pueden presentar cargos de secesión por mostrar o anunciar lemas como Hong Kong libre. La ley ha sido duramente criticada por los líderes de varios países occidentales, así como por los líderes católicos que la han descrito como el fin de la política de un país, dos sistemas, acordada entre China y Gran Bretaña en el momento de la transferencia de Hong Kong. El arresto de Chow fue informado por primera vez el lunes por Nathan Law, un ex líder de Demosisto, partido político pro-democracia, que fue creado por la activista católica y que se disolvió poco antes de que entrara en vigor la nueva ley. Hong Kong Standard informó más tarde que Chow había sido detenida por incitar a la secesión. También fue arrestado Jimmy Lai, editor de Apple Daily, un periódico chino en Hong Kong conocido por sus críticas abiertas a la acción del gobierno. Según los informes, Lai ha sido acusado de colusión extranjera. Los arrestos se produjeron el mismo día en que China anunció nuevas sanciones contra los legisladores estadounidenses, después de que el gobierno de Donald Trump emitió sanciones contra la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, la semana pasada. El arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria Acosta, recibió del gobierno dominicano el nuevo santuario del Santo Cristo de los Milagros y pidió a Jesús por la salud del pueblo ante la pandemia del COVID-19, que en el país ha provocado 82.224 contagios y 1.371 fallecidos. La entrega de la primera etapa del santuario se realizó el 10 de agosto y participaron, además de Monseñor Ozoria, el presidente Danilo Medina Sánchez, el vicario de Santo Cristo, Monseñor Lorenzo Vargas, el rector del santuario Santo Cristo y párroco de la iglesia de San Juan Bautista, padre Faustino Plasencio Rodríguez, y un grupo de representantes de sacerdotes, diáconos, religiosos y fieles. En un comunicado, Monseñor Lorenzo Vargas dijo que próximamente avisarán la fecha de la solemne dedicación del templo. Después de esta inauguración, solo me resta invitar para la solemne dedicación del santuario, en la que como pueblo de Dios ofrecemos a Él y solo a Él esta casa de oración y lugar de su presencia. Más adelante informaremos la fecha, señaló. La construcción de la primera etapa tomó 18 años. En los últimos 8 se contó con el apoyo de las autoridades nacionales para acelerar su término. El nuevo santuario, que estará bajo la administración de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Cristo y cuya nave central tiene una capacidad para 1.500 personas sentadas, está ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, provincia de Monteplata, municipio de San Juan Bautista de Vallaguana, cuyo nombre proviene de la antigua unión del pueblo Vallajá y Yaguana. El diseño arquitectónico del nuevo santuario es cristológico y se basa en el tema de la evangelización. En ese sentido cuenta con 17 vitrales que narran los episodios más importantes de la historia de la salvación, como la presentación del ángel a la Virgen María, la crucifixión y la resurrección. Asimismo, representa simbólicamente la presencia de la Iglesia Católica en la historia de Vallaguana, que data de hace más de 419 años. En esa época, el templo era una sencilla iglesia que fue elevada a santuario nacional debido a los sorprendentes milagros testificados por sus peregrinos. Así, por ejemplo, uno de los vitrales del lateral derecho del santuario representa la leyenda de la imagen del Santo Cristo de los Milagros, cuya historia se remonta al siglo XVI.
En esa época, una mujer encontró en las playas de la comunidad de Yaguana una talla de madera con la imagen de Jesucristo y atribuyó la cura de la visión de su hija a este hallazgo. Los laterales del exterior del templo simbolizan dos manos juntas en posición de oración que se unen en la cima donde se halla la cruz. Además, el techo del templo está diseñado en forma de cruz y es fotovoltaica, es decir, genera energía solar. Por ello, el templo no requerirá del servicio de energía eléctrica. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado este 11 de agosto en vista de las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en el país el próximo mes de diciembre. Conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación del evento electoral, los prelados exhortan al pueblo a participar de forma masiva en estas elecciones, con la esperanza de vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno. En el comunicado se hace presente, por otra parte, que el episcopado ha llamado la atención en sus reflexiones y exhortaciones sobre el sufrimiento del pueblo golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive el país, el cual ha sido olvidado por quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político. Una crisis que ha sido agravada por la emergencia del COVID-19, que se ha extendido en un país ya marcado por un grave deterioro del sistema sanitario nacional y por el colapso de los servicios públicos. Tal como señalan los obispos, las elecciones convocadas para diciembre han sido marcadas por una serie de irregularidades, como la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, la inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales, y han llevado a un grupo importante de líderes y de partidos políticos a manifestar su voluntad de no participar en las mismas. Los prelados, en su lugar, señalan que los mismos deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional, les dicen. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas, afirman, y recuerdan lo sucedido en diciembre de 2005, cuando la abstención no llevó a nada positivo. De hecho, en aquel entonces, más de un 70% de los votantes inscritos se abstuvo, lo que llevó el control total de la Asamblea a manos del oficialismo. De ahí que los obispos venezolanos exhorten al voto masivo, porque, como hemos dicho anteriormente, a pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno, afirman los obispos. La imagen del Cristo de Monserrate, cuya basílica se encuentra en la cima de uno de los principales cerros de Bogotá, está recorriendo desde el 9 hasta el 16 de agosto 4 catedrales de la capital colombiana para fortalecer en la esperanza a las familias ante la pandemia del coronavirus. En un comunicado, la Archidiócesis de Bogotá indicó que frente a la penosa época que vive la ciudad por la pandemia de coronavirus, la histórica, milagrosa y venerada imagen del Señor Caído de Monserrate bajó del cerro para acompañar a los fieles, como se ha realizado cada vez que la ciudad está en momentos de dificultad. La imagen de Cristo, que está hecha de madera y metal fundido, ha recorrido Bogotá en varias ocasiones, como en 1916, cuando una sequía provocó hambre y pobreza en la ciudad. En este siglo han sido dos. En 2009 durante la Semana Santa por la imposibilidad de acceder al cerro y en 2014 para la celebración de los 450 años de la Archidiócesis de Bogotá, agregó. El párroco del santuario de Monserrate, Padre Jesús Alberto Pinzón, indicó que esta visita nació con la misión de ayudar a los fieles a no tambalear en su fe y animarlos a mantener la confianza de que el Señor camina con su pueblo. El Señor Jesús, representado en la imagen del Señor de Monserrate, seguramente la imagen más querida en nuestro país, nos habla de la solidaridad de Dios con nosotros, de que Él no nos deja solos, que en el dolor que esta situación nos ocasiona, Él está a nuestro lado y quiere acompañarnos para que no desfallezcamos, resaltó. Finalmente, el sacerdote señaló que Dios sale al encuentro del hombre de hoy y lo acompaña en sus realidades cotidianas allá donde esté y trata a todos con misericordia. Su imagen es toda una catequesis de anonadamiento de Dios a favor del hombre de hoy. Así, la imagen del Señor de Monserrate ha acompañado por más de 3 siglos la fe de todos los que viven en Bogotá y las poblaciones de alrededor, concluyó.
La concatedral de Santa María de Vigo, conocida popularmente como la Colegiata, ha recibido la condición de basílica menor por prerrogativa del Papa Francisco, según ha confirmado el pasado lunes el obispo de la diócesis de Tui, Vigo, Luis Quinteiro Fiuza. El sumo pontífice Francisco confiere gustosamente el título y la dignidad de basílica menor a la Iglesia Concatedral de Vigo, dedicada a Dios en honor de la bienaventurada Virgen María, con todos los derechos y concesiones litúrgicas, indica el decreto firmado por el cardenal Robert Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, y por Monseñor Arturo Roche, secretario de dicho dicasterio. El templo vigués, concatedral desde 1959, tendrá a partir de ahora una serie de privilegios y también nuevas obligaciones. Como basílica podrá hacer uso de símbolos de la dignidad pontificia, como el sello con las llaves entrecruzadas, el conopeo que identifica los templos con especial vinculación a la Santa Sede, o el tintinábulo, una campanilla que se usará en ocasiones solemnes como la procesión del Corpus Christi. Además, asume el compromiso de promover la formación bíblica, divulgar y estudiar documentos del magisterio del Sumo Pontífice, así como la obligación de celebrar solemnemente ciertas fiestas. La Cátedra de San Pedro, 22 de febrero, las festividades de San Pedro y San Pablo, 29 de junio, el aniversario de la exaltación del Papa Francisco, 19 de marzo, el de la concesión del título de basílica y otra fecha que el obispado elija. En esas celebraciones solemnes, la Basílica Viguesa podrá otorgar, en nombre del Papa, la indulgencia plenaria a quien visite el templo y cumpla los requisitos de confesión, comunión y oración por el Santo Padre, han explicado el obispo y el vicario general de la diócesis, Juan Luis Martínez Lorenzo. Según ha relatado el párroco, ahora primer rector de Santa María, Moisés Alonso, la iniciativa de solicitar esta distinción para el templo vigués partió a raíz de un comentario del cardenal Carlos Amigo en una visita a la concatedral. Me dijo que la concatedral tenía las condiciones para ser basílica y me quedé con aquello hasta que tuve la osadía de presentar la solicitud al obispo, ha explicado. Desde ese momento se iniciaron las gestiones para lograr esta gracia por parte del Papa, que se han resuelto en un tiempo récord. Así la distinción se otorgó el pasado 14 de julio, pocos meses después de que la Conferencia Episcopal, tras recibir el expediente del Obispado de Tui, Vigo, hubiese remitido la solicitud a Roma. La Asociación de Abogados Cristianos ha iniciado acciones judiciales para solicitar la retirada en toda España de calles y monumentos dedicadas a reconocidos personajes comunistas. La asociación toma como base a la resolución 2019/2819 RSP del Parlamento Europeo sobre la memoria histórica que equipara el comunismo con el nazismo. El texto asegura que en algunos Estados miembros siguen existiendo en espacios públicos, parques, plazas, calles, etc., monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios. La organización de juristas demanda al Ayuntamiento de Madrid ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por no retirar el nombre de calles y monumentos dedicados a personajes vinculados con el comunismo e inicia además trámites administrativos en más de una decena de localidades por el mismo motivo. Córdoba, Sevilla, Gijón, Vitoria, Getafe son algunos de los ayuntamientos afectados, así como la Universidad Autónoma de Madrid, a la que Abogados Cristianos ha solicitado la retirada del título honoris causa a Santiago Carrillo. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, recuerda que durante la Segunda República en España, comunistas y responsables gubernativos ordenaron y cometieron asesinatos en masa, siendo asesinados por motivos religiosos 13 obispos, más de 4.000 miembros del clero secular, 2.300 religiosos y cerca de 300 monjas, a los que hay que añadir los miles de personas igualmente asesinadas, no tanto por razones políticas como religiosas. Polonia Castellanos denuncia a personajes como Dolores Ibarruri, conocida como la Pasionaria, Largo Caballero, Luis Companys, Margarita Nelken, Juan Negrín, Santiago Carrillo, asesinos confesos que conservan hoy calles y monumentos en contra de lo que establecen las resoluciones de la Unión Europea y la Ley de Memoria Histórica para escarnio y dolor de los familiares de muchas de sus víctimas. Coruña a Murcia hay 1.000 kilómetros, que en coche se recorren en unas 9 horas. De Gerona a Huelva hay unos 1.200 que se recorren en 11 horas. Y de Bilbao a Málaga hay 900 kilómetros que se recorren en unas 9 horas. España no es un país pequeño, pero tampoco desmesurado. En unas distancias asequibles hay una inmensa riqueza de paisajes y de monumentos históricos y también de lugares sagrados empapados en historia y tradición. En 2018 la editorial Creo publicó un librito de bolsillo para llevar encima o en el coche en el que se han seleccionado, como dice el título, 100 destinos en España con la gracia de Dios.
Son 100 santuarios y lugares ligados a la fe que merecen ser visitados, contemplados, rezados y meditados. El libro incluye un mapa desplegable para ubicar bien las posibles rutas. Podrían haber sido muchos más, varios miles. Un estudio de 2002 calcula que hay unos 12.000 santuarios y ermitas en España, el 35% dedicados a la Virgen. Si al lector le dicen, ¿tiene usted que ver obligatoriamente estos 100 lugares santos de España?, responderá, muchos me parecen, no sé si nos dará tiempo en vida. Pero si ve que en el libro solo se han seleccionado 4 en Galicia, 2 en Murcia, 3 en el País Vasco o 4 en Castilla-La Mancha, quizá hasta se indigne. ¿Cómo que solo 3 en el País Vasco? ¿Solo 4 en Navarra? Y sumando salen 100, y con eso apenas hemos empezado a explorar una tierra de inacabables sorpresas. Se mezclan en la selección lugares muy conocidos con otros mucho menos, y se dejan de lado algunos conocidísimos y visitadísimos, como pueden ser las catedrales de Barcelona y Madrid, e incluso la Sagrada Familia de Gaudí. Solo caben 100 y se han de incluir algunos sitios especiales por su carga espiritual y poco conocidos. El libro dedica a cada lugar aproximadamente 1,5 páginas, contando su historia, su leyenda y su interés religioso, incluyendo datos sobre tumbas, reliquias o devociones que incluso los turistas o vecinos de la zona pueden desconocer. Y se avisa de las fechas importantes. Por ejemplo, en la remota ermita rupestre de San Úrbez, en el Pirineo de Huesca, se acude 4 veces al año: 1 de mayo, el martes de Pascua de Pentecostés, el 14 de septiembre y el 15 de diciembre. Se celebra la misa venerando una reliquia del santo, se cantan los gozos y posteriormente se reparte vino y caridad. Este libro tan sencillo y directo, que apenas cuesta 10 euros, nos abre la imaginación y así el deseo a la peregrinación, es decir, la oración mediante el viaje y el sacrificio. Una buena forma de evangelizar es animar a los que nos rodean a visitar estos lugares tan especiales y hacerlo con deseo de tocar el misterio y ponerse cerca de Dios. Este libro ayuda a despertar ese anhelo y da ideas de por dónde empezar. El Papa Francisco recordó la memoria de Santa Clara de Asís y destacó su ejemplo de generosa adhesión a Cristo. Al finalizar su audiencia general de este miércoles, el Santo Padre recordó que el 11 de agosto la Iglesia celebró la memoria litúrgica de Santa Clara de Asís y animó a imitar su ejemplo. Los invito a imitar su ejemplo de generosa adhesión a Cristo, indicó el Papa. El Papa Francisco visitó la Basílica de Santa Clara en Asís el 4 de octubre de 2013 y se reunió con las religiosas de clausura que viven allí. En aquella ocasión, el Santo Padre les pidió poner en el centro de su vida contemplativa a Jesús y les solicitó que el monasterio no sea un purgatorio, sino que sea una familia. Además, el Santo Padre destacó que la contemplación debe ser siempre con Jesús, Dios y hombre, y la vida de la comunidad siempre con un corazón grande. No van a gloriarse, soportar todo, sonreír desde el corazón, y el signo de esto es la alegría. Y yo pido para ustedes esta alegría que nace precisamente de la verdadera contemplación y de una bella vida comunitaria, concluyó el Papa. El Hospital Pediátrico Niño Jesús de Roma, fundado hace 150 años y propiedad de la Santa Sede desde 1924, cada año es noticia por sus investigaciones en enfermedades raras infantiles, descubriendo nuevos síndromes. El pasado 7 de julio se realizó una operación en la que se separaron 2 niñas pobres, gemelas siamesas, de República Sudafricana, que estaban unidas por la cabeza. Pasado un tiempo de recuperación, se ha sabido ahora que el propio Pontífice Francisco ha bautizado a las niñas, que se llaman Ervina y Prefina. Fue la madre quien hace unas semanas expresaba su deseo de que así fuera, teniendo lugar el bautizo de las 2 niñas este 7 de agosto, justo un mes después de su operación. Es un caso único, no el bautizo. Los papas cada año bautizan docenas de bebés, especialmente en algunas fechas litúrgicas, sino la operación craneal que separó a las niñas. La operación que separó a Ervina y Prefina era especialmente original, porque estaban unidas por la cabeza en una de las formas más raras y complejas de fusión craneal y cerebral, un caso único en el mundo, nuca contra nuca y compartiendo gran parte del sistema venoso. Fue necesario más de un año de estudio y observación en el Hospital Vaticano de Roma, con 3 operaciones distintas. Una en mayo de 2019 para dar forma a estructuras venosas distintas para cada niña. Otra en junio de 2019 para separar los canales venosos de ambos cerebros y su relación con los distintos corazones. Una neurocirugía milimétrica que necesitaba neuronavegadores. Y la operación de separación definitiva el 5 de junio de 2020. Cuando las niñas nacieron en un pueblo a 100 kilómetros de la capital centroafricana, nadie de la familia
familia esperaba que hubiera gemelas, y menos unidas por el cráneo. No se habían hecho ninguna imagen prenatal, pero en 2015 el Papa Francisco visitó República Centroafricana y pidió después al Hospital Niño Jesús que intentara ayudar allí en temas pediátricos. En julio de 2018, la presidenta del hospital, Mariela Enoch, supervisando las tareas pediátricas del Centro Niño Jesús en República Centroafricana, conoció a las pequeñas gemelas casi recién nacidas y decidió que el hospital se haría cargo, llevándoselas a Roma. Empezaba un proceso de año y medio de ayuda a los cuerpos y almas de la familia, que culmina con el bautismo de las dos pequeñas ya separadas de manos del Papa el día 7 de agosto. En la audiencia general de este miércoles 12 de agosto, el Papa Francisco afirmó que el coronavirus no es la única enfermedad que hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias, como la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional. La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos. Si no cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados, no podemos sanar el mundo, aseguró el Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles 12 de agosto desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Después del descanso del mes de julio, el pasado miércoles 5 de agosto retomó las catequesis semanales sobre algunas cuestiones apremiantes que la pandemia ha dejado en evidencia. Para terminar la catequesis, el Santo Padre pidió al Señor que pueda devolvernos la vista para redescubrir qué significa ser miembros de la familia humana y para que esta mirada pueda traducirse en acciones concretas de compasión y respeto para cada persona y de cuidado y custodia para nuestra casa común. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa Carrasco y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.